Hola a todas y a todos. Nos encontramos en el primer Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad del año 2021, en el simposio El lenguaje de la exclusión, mirada desde la lingüística y la literatura. El título de mi ponencia es Una perspectiva inclusiva del concepto genocidio aplicado a los pueblos indígenas. Mi nombre es José Manuel Corpaz Nogales, soy profesor tutor del Centro Asociado de Córdoba. La introducción para esta ponencia, en primer lugar, vamos a presentar el concepto inclusivo de genocidio desde los agentes que lo provocan, las acciones que se pueden considerar como genocidio y las víctimas del genocidio. A continuación, también aclararemos el término de etnocidio y lo aplicaremos a los pueblos indígenas desde la construcción de la otredad desde un punto de vista negativo. Y, por último, aplicaremos nuestro concepto inclusivo de genocidio a los pueblos indígenas. Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es el concepto inclusivo de genocidio, desde quiénes son los perpetradores, qué acciones se consideran genocidio y quiénes son las víctimas, para aplicarlo a ciertos sucesos que se han dado sobre pueblos indígenas a lo largo de la historia. El concepto etimológico, es decir, la palabra genocidio proviene del griego genos, que significa raza o tribu, y del latín cide, que significa matar. Por lo tanto, podemos considerar de forma general que genocidio significa matar o aniquilar a una población perteneciente a una raza o tribu concreta. ¿Quiénes son los perpetradores del genocidio? ¿A quiénes se les puede considerar? Para ello, vamos a tener en cuenta los diferentes autores que han conceptualizado este término para ver quiénes son esos perpetradores del genocidio. Podemos considerar que puede ser un grupo dominante con autoridad formal y con acceso a ciertos recursos que le dan poder. También podemos considerar que puede ser un aparato burocrático estatal, o un gobierno y sus agentes mediante un aparato burocrático. También podemos señalar que puede ser cualquier agente, como se consideran dichos autores, Thompson y Kett, que vamos a tener de esta forma un término más inclusivo, considerando que el perpetrador del genocidio puede ser cualquier agente. Aunque la mayoría de ellos hacen referencia a que son una élite gobernantes o sus agentes que tienen poder, ¿no? Y también incluso organizaciones con un poder armado. ¿Qué acciones vamos a considerar como genocidas? Pues hay un amplio abanico de acciones que se pueden considerar como un acto genocida. Puede ser la destrucción deliberada de la vida física, puede ser la reducción de un grupo a través de la coacción o la violencia con la intención de exterminarlo, y es importante señalar la intención, porque según se considere que hay intención o no hay intención, se puede considerar como genocida o no, pero ya veremos que en nuestro término inclusivo vamos a ver que puede haber intención o no. También la destrucción de estructuras y sistemáticas a lo largo del tiempo, masacre, aniquilación, cualquier acto que ponga en peligro la existencia de un grupo humano, la destrucción planificada de diferentes actos como asesinato, eliminación de la cultura. Y cuando hablamos de eliminación de la cultura veremos después el término genocidio. De nuevo aparece otra vez la palabra intención, que sería la intención, aunque no se lleve a cabo con éxito, de asesinar en su totalidad o en parte, como manifiesta Katz. Puede ser una matanza considerable, puede ser promover o ejecutar y consentir ciertas políticas cuyo objetivo es eliminar o destruir a un grupo. También puede ser una acción que se realiza para defenderse de la integridad de un Estado, y cuando hablamos de la integridad de un Estado mediante la eliminación física y sistemática, se nos viene en vigor en la actualidad aplicar este término genocidio a lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. También hablamos de una matanza de una proporción sustancial de la población a la que se dirige, y de la destrucción de una gran parte de un grupo en un territorio limitado o ilimitado con la intención de eliminar al grupo entero. Es decir, estas serían las acciones. ¿Quiénes serían, por tanto, las víctimas? Pues las víctimas estaríamos hablando de seres humanos que pertenecen a una colectividad concreta, un grupo minoritario, grupos étnicos de razas, religiosas, nacionales o políticos, grupos sexuales, también Portes lo manifiesta de esta forma, grupos económicos, nacionales, étnicos, raciales, religiosos, políticos, sociales y de género. Se marca numerosos colectivos como víctimas de este genocidio, y una población agregada a un Estado, como Levin manifestó anteriormente. ¿Cuál es nuestro concepto exclusivo después de lo que hemos visto? Pues nuestro concepto inclusivo de genocidio sería aniquilar, matar, asesinar o querer destruir a un grupo o parte de él a través de diversos mecanismos, como pueden ser políticas de destrucción, ya sea en un territorio limitado o no, ya sea de forma total o parcial, con intención o sin intención, por parte de perpetradores que pueden ser cualquier agente, como hemos visto antes,
destacando las autoridades burocráticas pertenecientes a ciertas élites de poder y que se dirigen sobre un grupo o colectividad concreta entre los que destacan grupos étnicos, religiosos, nacionales, políticos, sexuales, económicos, nacionales, étnicos, raciales y de género, además de grupos que se consideran como agregados a un Estado y que suponen una amenaza para este. Este sería, después de ver y analizar los diferentes conceptos de diversos autores, el término inclusivo de genocidio que planteamos, ¿no? ¿Qué entendemos por etnocidio? Pues por etnocidio vamos a citar a Cluster cuando habla de la destrucción sistemática de modos de vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo la destrucción. Es decir, el genocidio sería la violencia materializada en los cuerpos de las personas, mientras que el etnocidio sería considerar desde un punto de vista negativo e inferior una visión sociocultural de esas poblaciones, ¿no? De esos grupos, la mayoría de esos grupos étnicos. Por lo tanto, consideramos el etnocidio pues, como una jerarquía cultural que manifiesta la superioridad normalmente de la cultura de Occidente hacia las demás, como vamos a ver a continuación. Estos son ejemplos concretos de etnocidio donde hay una construcción de la otredad desde un punto de vista inferior, ¿no? Y vamos a poner el caso de los Mau, donde antes de cometer el acto de genocidio pues, eran considerados como incivilizados, salvajes, bárbaros y violentos porque querían acabar con los británicos y también con los kikuyus, que los Mau pertenecen a un grupo de kikuyus que le apoyaban. Es decir, construyen la diferencia creando al enemigo para después tener, digamos, una conciencia más tranquila a la hora de poder ejecutar el acto genocida. De igual forma, en el secuestro de los niños indígenas aborígenes en Australia, también se tiene en cuenta que, se hizo un tipo de etnocidio donde creían que era bueno ese secuestro de esos niños porque los negros, en este caso literalmente los negros no sabían mantener vivos a su hijo, es decir, como que le estaban haciendo un favor a la hora de secuestrar a esos niños porque vivían como de forma incivilizada, ¿no? Y de forma bárbara. En sí, por eso mucha gente en general consideran que el colonialismo como una idea fundamental de etnocidio y en muchos casos también de genocidio, ¿no? Como vamos a ver ahora a continuación. Estos son ejemplos concretos de genocidio de los pueblos indígenas donde se puede aplicar este concepto inclusivo que hemos marcado al principio de la ponencia. Hablamos, por ejemplo, de la conquista de España y principalmente de Occidente, América Latina y África, la muerte en las minas que se produjeron en México, Bolivia y en Perú, matanza de San Crito en Colorado en noviembre de 1874, también la masacre de los indios Yuki en Estados Unidos, la destrucción de los aborígenes australianos por parte de los ingleses, la masacre sobre la población aborigen en Tasmania, también en Nueva Zelanda sobre la población maorí, el acto de masacre sobre el pueblo herero a manos de alemanes en 1903 y muchos más que se han dado a lo largo de la historia y que también actualmente se están dando. ¿Por qué es importante este concepto inclusivo? Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo un acto puede ser considerado como genocidio o no, y en este caso hablamos de dos ONG internacionales, ¿no? Si el acoso por parte de los colonos paraguayos hacia el pueblo H durante los años 1940 y 1950 fue considerado por la ONG Survivor International como un acto genocida, mientras que la ONG Cultural Survivor pensaba que no se había producido genocidio, alegando que no había intención, y de nuevo, la importancia de la intención que hemos remarcado en nuestro término inclusivo, de destruir al pueblo H como grupo. Aquí vemos cómo existe esa diferencia. Por lo tanto, concluimos que es muy importante tener una idea de genocidio amplia e inclusiva, no para que haya más complejidad y se emborronen los estudios sobre el genocidio, sino para que no quede nada al azar a la hora de condenar y a la hora de reconocer un acto como genocidio. Bueno, sin más, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que la ponencia pues, haya sido de vuestro interés.